En esta cápsula enseñaré a cómo obtener los estadísticos descriptivos mediante un complemento de Excel como es análisis de datos. Si usted ya lo ha instalado, en el menú Datos, en la parte superior derecha debería aparecer Datos, análisis de datos. En caso de que no lo tenga, lo puede instalar siguiendo las siguientes instrucciones. Comienza en Archivo y aquí buscamos opciones. Apretamos la al más y ahí dice opciones. Dentro de este menú buscamos complemento y donde dice complementos de Excel, hacemos clic con botón izquierdo sobre el ir y aparecen los complementos disponibles. Entre ellos, herramientas para análisis. El que esté solo, no con apellido, hace un clic para que quede ese tic y marca aceptar. Y automáticamente va a aparecer en el menú Datos, en la esquina superior derecha, Análisis de datos. Para hacer el análisis, vamos a considerar el siguiente problema. El siguiente archivo contiene datos de una encuesta realizada a 110 hogares con acceso a Internet, en que la persona que respondió a la encuesta se le consultó por su edad, el sexo, cuál era el motivo principal por el que porque se había contratado el servicio de Internet, cuál era el dispositivo principal con el que se conectaba a Internet, una estimación del tiempo en hora del que el encuestado permanecía conectado a Internet diariamente y cuántos integrantes habían en el hogar. Este archivo tiene las siguientes columnas, que donde cada columna marca la variable que usted está midiendo, excepto la primera columna que se identifica con la letra ID, que corresponde a un identificador de línea y que es siempre recomendable tenerlo. Por cualquier ordenamiento que usted haga con este archivo, después puede volver al orden original. Las variables, de acuerdo a la descripción anterior, son edad, sexo, motivo, dispositivo principal, tiempo y número de integrantes. Cada una de ellas, como mencioné antes, es una variable de estudio, las cuales se clasifican en variables cuantitativas y cualitativas. Las cualitativas miden atributos o características. En cambio, las cuantitativas miden características numéricas y con las cuales usted puede hacer operaciones matemáticas. A su vez, las variables cuantitativas se clasifican como continuas o discretas. Una variable se clasifica como continua toda vez que usted tenga que usar un dispositivo para medir. En cambio, las discretas se consideran cuando usted tiene que efectuar un procedimiento de conteo. Otra forma de considerar las variables discreta o continua es que el dominio de valores que asume la variable es un conjunto finito cuando es discreta e infinito cuando es continua. La variable edad es una variable que puede ser considerada como discreta o continua. Si nos fijamos como la edad, una variable que se mide cronológicamente en el tiempo, la podemos considerar como continua. Pero en el caso de que esta variable está siendo medida en años, la podemos considerar como una variable discreta. El tiempo se mide, por lo tanto, el tiempo es una variable continua. En cambio, el número de integrantes es una variable discreta, puesto que yo voy a contar cuántos integrantes hay en el grupo familiar. Las variables cualitativas, a su vez, se clasifican como ordinal o nominal. La diferencia entre una variable nominal y ordinal
es que la ordinal, además de observar la variabilidad presente, también puede darse cuenta del grado diferencial de los valores. Por lo tanto, los puede ordenar de acuerdo a alguna jerarquía. En este caso, las tres variables que estamos observando no definen un grado diferencial, por lo tanto son variables cualitativas medidas en escala nominal. Vamos a comenzar a trabajar con los estadísticos descriptivos de variables cuantitativas. En el caso de obtener los estadísticos descriptivos, no se hace distinción entre una variable discreta de una continua. La forma de obtenerla es exactamente la misma. Para ello, para trabajar con las tres variables cuantitativas, voy a tomar la variable edad, la voy a copiar y la voy a pegar al lado del número de integrantes. Entonces, de esa manera dejo las tres variables cuantitativas juntas y esto me permite trabajar de manera más integrada. ¿Cómo hacemos para obtener los estadísticos descriptivos? Entramos por el menú Análisis de datos y en este caso buscamos la opción Estadística descriptiva. Ahí la tenemos. Damos a aceptar y nos pide el rango de entrada. Y el rango de entrada yo voy a marcar las tres variables con nombre de campo o nombre de la variable y marco la totalidad de los datos. ¿Cómo hice para llegar del primer dato abajo de manera inmediata? Primero marco la letra Shift, luego la tecla Control sin soltar la primera y por último marco el cursor hacia abajo. Lo mismo puede hacerlo hacia el lado o hacia arriba. Como en este caso las columnas quedaron marcadas con el nombre de campo, se lo indicamos al computador aquí a donde dice la palabra rótulo en las primeras filas. Como opciones de salida, vamos a dejar la que existe acá, que es en una hoja nueva. Y ahora le decimos qué es lo que queremos. Y como vamos a obtener estadístico descriptivo, eso se llama resumen de estadística. Hacemos un clic y aceptar, siempre con botón derecho. Y en este caso, para las tres variables me entregó una media, un error típico, mediana, moda, desviación estándar, varianza, kurtosis, coeficiente de asimetría, rango, mínimo, máximo, suma y cuenta. Lo que yo voy a hacer para que no repita tanto el encabezamiento de fila, voy a tomar la primera fila donde están los nombres de campo, la voy a copiar y la voy a pegar a partir de la celda siguiente. Y borro la primera celda. Y en ese caso, los datos colocados en esta columna pertenecen al tiempo, al número de integrantes familiares y la última columna a edad. Y voy a borrar lo que son los títulos de encabezamiento de cada fila. Entonces, de esta manera me queda un cuadro mucho más bonito, más presentable. ¿Ve? Ahora, si usted después quiere disminuir el número de decimales, también lo puede hacer sin ningún drama. En este caso, para ajustar al nombre de la celda, me voy a parar entre la letra A y la B. Fíjese cómo va cambiando el cursor. Cuando estoy en la mitad parece como una cruz con dos flechitas arriba y hacemos un doble clic con botón izquierdo y automáticamente queda ajustado. En este caso, él me entregó estadístico descriptivo de tendencia central, como son la media, la mediana y la moda, y algunas medidas de variabilidad como la desviación estándar y la varianza. Bueno, esta es una información redundante, puesto que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. La varianza en sí, como está expresada al cuadrado, no logramos comunicar este resultado
respecto a la unidad de los datos. Entonces yo en esta parte voy a aprovechar para agregar otra medida de variabilidad como es el coeficiente de variación. ¿Ya? Coeficiente de variación. El coeficiente de variación en general es una medida que se calcula como la desviación estándar dividida por la media y multiplicada por 100 para expresarla porcentualmente. Hay que mirar en algunos software porque no todos multiplican por 100. Entonces nos paramos en el primer dato, colocamos un signo igual o un más o un menos y con eso automáticamente el computador entiende que lo que usted va a hacer es una fórmula. Ahora hacemos un clic sobre la celda de la desviación estándar para generar la formulita y dividimos por la media y multiplicamos por 100. Le damos Enter y me marca un 26,54%. Para copiar hacia el lado, la forma más rápida que tengo es pararme sobre el vértice inferior derecho. Fíjense que ahí hay como un recuadro un poquito más marcado. Yo me paro sobre ese recuadro, fíjense cómo cambió el cursor, y arrastro hacia al lado. Y automáticamente se calculó el coeficiente de variación para la variable número de integrante y edad. ¿Ya? Entonces ahora quedaron todas las variables exactamente iguales. En este caso tampoco entregó medidas de tendencia no central o medidas de posición relativa, como son todas aquellas medidas que terminan en iles, como los cuartiles, los quintiles, los deciles y en general percentiles. Para calcular esta, yo voy a colocar aquí, por ejemplo, el cuartil 1, que equivale al percentil 25, porque el primer cuartil, los cuartiles son divisiones de los datos ordenados en orden ascendente y que se dividen en 4 partes iguales. Los percentiles son medidas asociadas a cantidad de registros. ¿Ok? Si obtengo el 25% inferior, me gustaría saber también qué pasa con el 25% superior. Y para eso el percentil es 75, porque siempre el valor se mira desde un punto hacia la izquierda. Voy a obtener el percentil 10 y el percentil 90. ¿Ya? Con eso es suficiente para entender la idea. ¿Cómo calculamos esta medida? Como yo ya me sé los comandos, entonces aquí voy a escribir el signo igual y le voy a colocar percentil. Abro paréntesis, me voy a la parte donde están los datos y no utilizo los nombres de campos, sino que solamente datos. Me paro en el primer registro, aprieto Shift Control, flecha para abajo y tengo todo esto en forma inmediata. A fin de copiar estas mismas fórmulas hacia los lados y hacia abajo, voy a dejar fijo el rango. Entonces ahora como recién está fijado el rango ahí, voy a apretar la tecla Fn, F4. Fn las funciones y F4, ¿no es cierto?, es la función que permite dejar este rango fijo. Fíjese primero en el computador que está trabajando. Yo en este minuto estoy trabajando en un netbook y ese me obliga a apretar el Fn y luego el F4. En los computadores, digamos, grandes, generalmente uno aprieta F4 de manera inmediata. Ahora apretamos punto y coma y para el primer percentil, como yo había dicho, el percentil 25, eso lo registro como 0.25. ¿Por qué punto? Porque en este caso mi computador está formateado o no formateado, digamos, está para que los decimales se muestren en puntos. Si usted lo quiere, ¿no es cierto?, en decimales con coma, entonces hace el cambio de punto a coma. Y ahora voy a copiar esto hacia abajo
y hacia el lado. Antes de copiar hacia abajo la segunda y tercera fila, voy a cambiar el rango. Fíjate que en este caso el tiempo está en la columna F, el número de integrantes en la G y la edad en el H. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer en este caso. Como esta se refiere al número de integrantes, ¿no es cierto? Y la primera se refería a tiempo, entonces esta es la letra G, por lo tanto la F la cambio por G. No importa que la escriba con minúscula porque el computador solito después la escribe con mayúscula. Y la otra está F, G y H. Entonces, por lo tanto, aquí le voy a marcar el H. Y por lo tanto, ahí tengo todas las cálculos para llegar y replicarlo un poco más abajo. Una vez copiado hacia el lado, ¿no es cierto? Entonces voy a copiar estas dos columnas que están acá, las voy a copiar hacia abajo para que él haga los cálculos de los percentiles respectivos de acuerdo a la variable que está estudiando. Como en este caso yo quiero el percentil 75, el segundo dato lo voy a cambiar el 0,25 por 0,75. Acá es el percentil décimo, entonces por lo tanto le voy a cambiar el 0,25 a 0,10 o 0,1, que es lo mismo, ¿no es cierto? Y el último 0,90, 0,90. Y lo mismo tengo que hacer con la otra columna para las variables respectivas. Entonces esto es mucho más rápido que estar generando fórmula en todo caso. Sé que uno genera una sola vez y después está en la habilidad de los deditos nomás como uno genera estas expresiones de cálculo más rápidas. Y por último vamos a la última columna, ¿no es cierto? Que vamos a modificar el 0,75, el 0,1 y el 0,90. Y ahí tenemos varios estadísticos descriptivos de manera inmediata. Yo voy a comunicar algunos de los valores y después ustedes a modo de entrenamiento siguen comunicando el resto de los valores. Por ejemplo, la media, ¿no es cierto? Que como sabemos el punto de equilibrio, la forma de cálculo, ¿verdad? Es la suma de todos los datos partido por el total de sumando. La media es un valor que venimos calculando desde muy pequeñitos, entonces por lo tanto ahora lo único que hay que saber comunicarla. La media se puede comunicar desde el punto de vista global o individual. Para hacerlo de manera global tengo que referirme a los 110 hogares. Entonces, en este caso, voy a decir que en los 110 hogares el tiempo promedio de conexión a Internet fue de 7,44 horas. Basta dos decimales. En el caso del número de integrantes, que es una variable discreta, aquí, como es promedio, la puedo interpretar con decimales. Es decir, voy a decir que los 110 hogares, el número promedio de integrantes por hogar fue de 2,93. ¿Qué tengo que entender con esto? Que el número promedio de integrantes por hogar no es 2 ni es 3. ¿Ve? Es un valor que está más apegado a 3 en este caso. Y debo interpretarla de la forma como les mencioné. ¿Ok? El error típico, este no tiene interpretación porque este es un valor que nosotros usamos exclusivamente para cálculos que no aparecen como estadísticos descriptivos. La mediana
es una medida que una vez que ordenados los datos, ese conjunto de datos se divide en dos partes iguales en términos de cantidad. Y como se divide en dos partes iguales, quiere decir que un 50% de los datos está desde este punto hacia la izquierda, y si interpreto el lado derecho, voy a decir que está desde este punto hacia el lado derecho. En cualquiera de las dos interpretaciones se incluye el valor que aparece como mediana. Por ejemplo, en este caso, en el 50% de los hogares, el tiempo de conexión a Internet fue a lo más o a lo sumo, cuanto mucho, de 7,1 horas. En el caso de los integrantes, diría que en el 50% de los hogares, el número de integrantes por hogar es de a lo más 3. La moda no la voy a interpretar porque no sé si esto efectivamente es moda. ¿Ok? Para ello, para saber si es moda, primero tendría que saber qué porcentaje de los datos equivalen al valor que estamos estudiando. Por ejemplo, si yo quiero saber qué porcentaje de los datos corresponden a 6,7, voy a venir aquí al ladito y voy a generar una consulta que se llama contar con criterio. Y se usa la sentencia contar.si. Voy a ir a buscar los datos al otro lado, ¿ya? Donde tengo mi problema. Tomo la variable tiempo, marco su rango, y ahora con un punto y coma marco el valor de 6,7 y doy, cierro paréntesis, enter. Y me dice que el 6,7 está repetido solamente 5 veces la base de datos, que si yo la divido, en este caso por 110, ¿qué porcentaje me está dando? Apenas un 4,5%, o sea, un 5% de los valores, ¿no es cierto?, equivaldrían a que tuvieron un tiempo de conexión a Internet de 6,7. Y aquí, de acuerdo a su criterio, ¿eso puede ser moda? ¿Qué entiende por moda usted? ¿Eh? Y generalmente es un dato que se repite mucho más. Ahora, no hay un número fijo para decir, por ejemplo, de un 20, un 25, un 30%, porque eso depende en gran medida de la base de datos con la cual usted esté trabajando. Si esto usted lo considera que es moda, entonces usted tendría que interpretar el valor como que es muy frecuente encontrar hogares que tengan un tiempo de conexión a Internet de 6,7 horas. ¿Ve? Y como usted está diciendo es muy frecuente y está hablando solamente de un 5%, pareciera que en realidad no la vamos a considerar como moda. ¿Ya? Esa es la forma de saber cómo ocurre con los valores. La desviación estándar es una medida de la variabilidad, es decir, cómo se dispersan los datos respecto de su promedio. Y por lo tanto, en este caso, yo este valor lo entiendo como que la dispersión de los tiempos respecto de su media fue de más o menos 1,97 horas. ¿Ok? Es decir, define una especie de intervalo en el cual se mueve la variabilidad. ¿Ok? El coeficiente de variación es una medida que nos permite comparar entre grupos cuál es el más variable o qué conjunto de datos es más homogéneo. Mientras más grande sea este valor, significa que ese conjunto muestra una mayor variabilidad. Y por lo tanto, en este caso, el conjunto de datos que presenta una mayor homogeneidad, muy más parecido, es la variable tiempo, y la que presenta una mayor heterogeneidad
en la variable edad, puesto que da un coeficiente de variación de un 45% prácticamente. ¿Ok? Eso es lo que nos está dando a entender, en este caso, el coeficiente de variación. Observen ustedes que no necesariamente la desviación estándar más pequeña va a ser la que va a arrojar el coeficiente de variación más bajo. ¿Ve? Aquí, por ejemplo, es 1,92 y me dio un 41% y acá me da 1,97 y me da un 26%. Por eso que las desviaciones estándares no se pueden comparar entre sí para saber si efectivamente cuál de los grupos presenta mayor homogeneidad. Primero tienen que coincidir en media y tienen que coincidir en número de datos. La kurtosis tiene que ver con el grado de apuntamiento que tienen los datos, es decir, mientras más alta es la kurtosis, significa que los datos, ¿no es cierto?, presentan, diría yo, una mayor concentración de los datos respecto a la media. Y la simetría es para ver si efectivamente la curva es simétrica o presenta un desvío de la simetría. Hay una regla empírica que establece que cuando el coeficiente de kurtosis y el coeficiente de asimetría son valores que se encuentran entre menos 0,5 a 0,5, entonces la distribución se considera normal. En este caso, el 0,64 está fuera de 0,5, 0,33 está dentro del intervalo de menos 0,5 a 5, entonces, por lo tanto, aquí no podríamos decir que esto se distribuye normal. Lo mismo para la variable no integrante del grupo familiar, que aquí ambas variables están fuera del intervalo y el coeficiente de variación, o sea, la edad, también tiene solamente el coeficiente de asimetría dentro del intervalo. Entonces, estas variables que están acá no las podría suponer simétricas. El rango es una diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, que también en algunos casos muy particulares se puede usar como una medida de la variabilidad de los datos. El rango es una medida que depende exclusivamente de los valores extremos, así que por lo tanto es muy sensible ese valor. Y eso hace que generalmente el rango estime como en 4 veces o más al valor de la desviación estándar. El valor mínimo y máximo también son importantes de mirarlo en una base de datos, puesto que aquí yo me doy cuenta si efectivamente no vaya a ser que tenga algún error dentro de mi conjunto de datos. ¿Cómo entiendo el mínimo? Entendemos, ¿no es cierto?, que el tiempo de conexión a Internet es de a lo menos 3,4 horas y el tiempo máximo de conexión a Internet fue de 11,7 en los 110 hogares. Este dato mínimo y máximo no necesariamente es un único registro. Pudieran haber varios registros que tienen estas magnitudes. La suma también puede ser una variable importante en algunas situaciones. ¿Por qué razón? Por ejemplo, en el caso nuestro, del tiempo de conexión a Internet, que tenga 818 horas diariamente, podría decirle a la compañía, ¿no es cierto?, si está entregando Internet para la capacidad que se requiere en este caso. ¿Ve? Entonces, ahí también pudiera ser un buen indicador este total. Bueno, la cuenta del número de datos. Estas medidas de percentiles se interpretan exactamente igual que la mediana, que se interpretó con un 50%, aquí se interpretan de acuerdo al valor que es el percentil. Es decir, hay un 25% de los hogares que tienen un tiempo de conexión a Internet de a lo más 5,9 horas.
hay un 75% de los hogares que tienen un tiempo de conexión a Internet de a lo más 8,875. Y como este es un 75%, entonces quiere decir que hacia la derecha me está dejando un 25%. Y ahí podría decir que hay un 25% de los hogares que tienen un tiempo de conexión a Internet de a lo menos, como mínimo, 8,875 horas. En el caso del percentil 10 y el percentil 90, se los dejo de inquietud a ustedes y lo mismo que interpretar o tratar de calcular el resto de los valores. ¿Ok? Cualquier otra medida estadística que usted necesite y que no está dentro de este cuadro, aquí en el insertar funciones, la f de x que está en esta barra de estado, usted va a las categorías y hay categorías estadísticas y todas las funciones que aparecen aquí son funciones con las cuales usted puede hacer cálculos estadísticos. Por ejemplo, ahí está parado el cursor en coeficiente de Correl y aquí dice devuelve el coeficiente de correlación de dos conjuntos de datos. Y así cualquier cosa, usted rápidamente puede darse cuenta qué es lo que está haciendo al hacer los cálculos con él. Ahora bien, creo que una situación interesante también pudiera ser, por ejemplo, que yo calcule los tiempos de conexión promedio, por ejemplo, por dispositivo de conexión. ¿Cómo hago esa maravilla? Esta maravilla nosotros la hacemos con tabla dinámica. Para ello, nos vamos por insertar, tabla dinámica, marcamos el rango. Yo no, como estoy parado con el cursor fuera de la base de datos, entonces por eso no me dio el rango, entonces ahora lo voy a marcar yo, sin, en este caso, incluyendo el nombre de campo. Decimos que lo deje en una hoja nueva, siempre por defecto es bueno hacerlo de esa manera, ¿ok? Y le damos a aceptar. Y aparece nuevamente nuestra tabla de campo dinámico, ¿no es cierto? Para la variable tiempo. Ah, pero es verdad que yo dije dispositivo, así que lo voy a tener que hacer de nuevo, ¿ya? Así que vamos a eliminar esta hoja rapidito para que eliminar. ¿Verdad que dije que lo iba a hacer por dispositivo y no lo hice? Bueno, entonces parémonos dentro de la base de datos en cualquier parte, ¿ya? No necesariamente con la columna que usted va a trabajar. Vamos a insertar tabla dinámica y ahí está el rango completo de la matriz total y le damos a aceptar. Entonces lo primero que voy a hacer, voy a tomar la variable, ¿no es cierto?, dispositivo principal, la arrastro y la dejo en fila. Y fíjense que aquí ya me colocó el dispositivo principal de conexión a Internet. Y como yo voy a calcular los tiempos promedio, entonces ahora voy a tomar la variable tiempo y la voy a llevar a valores. Entonces, estas sumas son las sumas de tiempos por dispositivo. Pero yo dije voy a calcular promedio y ya hago esto. Aquí aparece configuración de campo de valor y ahora le digo promedio, aceptar. Y ahí calculó automáticamente los promedios, los tiempos promedio de conexión a Internet por dispositivo. ¿Ve? Entonces acá voy a tomar esta variable, la voy a copiar y la voy a pegar al ladito como pegado especial, valores. Entonces, aquí, donde aparece la palabra, ¿no es cierto?, con los nombres de etiqueta de fila, esto es dispositivo de conexión a Internet. Me quedó fuera, entonces aquí aprovechamos a corregir esto.
¿Y qué es lo que hago yo acá? Mira, ahí también había un error. Dispo, ¿ya? Me hago clic con botón derecho y digo formato de celda, alineación y ajustar. Y ahora le damos a aceptar. ¿Ok? Listo. Y ahí quedó de manera inmediata. ¿Qué es lo que es esto? Promedio de tiempo. Tiempo promedio, mejor es más bonito. ¿Ya? Tiempo promedio. No cayó todo, entonces hago lo mismo que hice recién. Botón derecho, formato de celda, alineación, ajustar. Y está listo. Si yo quiero, por ejemplo, además de esto, obtener las desviaciones estándares por para la variable tiempo por dispositivo, entonces vengo a esta parte y donde dice promedio, vuelvo a apretar clip, configuración de campo valor y le coloco la desviación estándar, que es DESVET. La que aparece con P es poblacional. Y aquí aparecen automáticamente los datos. ¿Ves? Los tomo, los copio y los voy a pegar aquí abajito como pegado especial valores. Siempre tiene que pegarlo como especial, pegado especial valores. ¿Ya? Y vamos a anotar estos mismos títulos que están aquí, copiar y los vamos a pegar de acá. ¿Ves? Entonces estos son tiempo promedio de conexión a Internet por dispositivo. ¿Ya? Y abajo, como copió es copiar y pegar, y le digo que estas son las desviaciones estándares. ¿Ves? Desviación estándar para el tiempo de conexión a Internet por dispositivo. Y como ya tengo la desviación estándar y tengo el promedio, puedo obtener los coeficientes de variación por dispositivo y comparar, por ejemplo, cuál de ellos es más variable o menos variable. ¿Ves? Le digo pegar. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener coeficiente de variación. Coeficiente. ¿Ya? Aquí vamos a corregir una parte nomás. Coeficiente de variación para el tiempo de conexión. ¿Ves? Ahí también falta la palabra para. Y arriba, no, ya. ¿Cómo lo habíamos calculado? Tomando la desviación estándar, ¿verdad? Signo igual. Tomamos la desviación estándar. Ahí está la primera. Desviación estándar. La dividimos por la media y la multiplicamos por 100. ¿Ya? ¿Qué es lo que hizo aquí esta cosa? Hizo algo malo, porque yo parece que borré. Ah, F12 partido por F12 por F4. Ya, ahora sí, un 11%. Y esto voy, lo tomo, doble clic y lo pego para todos lados. ¿Cuál es la más homogénea? Es decir, la menos variable. El tiempo de conexión, ¿no es cierto?
eso es tiempo solamente, no promedio. Aquí me permite corregir, ¿ve? Entonces, el tiempo de conexión a Internet cuando el computador es fijo o portátil causa menos variabilidad. ¿Cuál es la que provoca mayor variabilidad? Es el dispositivo móvil o smartphone, ¿ya? Entonces, esto es tiempo. Eso es lo interesante. Bien, espero que les haya servido el trabajo que les estoy mostrando para obtener las medidas descriptivas dentro de el complemento de análisis. Muchas gracias. Nos comunicamos en una próxima cápsula.